El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentan Halcones al Aire. Estamos una vez más aquí en Halcones al Aire. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y agradezco el espacio que nos otorga el Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur a través de la 99.1 de FM y la 1050 de AM, la radio de Sud California, la señal que nos une. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la maestra bióloga marina Mayra Araceli Chavira Niño. Ella es docente aquí en el TECNM Campus Ciudad Constitución en la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Esperanza, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por ofrecernos este espacio. Gracias a ti por el tiempo que nos brindas, justamente para hablar acerca de un tema que considero de gran trascendencia y que deberíamos de poner más en la mesa en el contexto social, justamente que tiene que ver con el tema de la cultura científica. Nosotros vemos los avances tecnológicos y científicos que se dan en todo el mundo y que esto ha venido a revolucionar nuestras vidas y cómo también ha venido a darnos en cierta manera una mejor calidad de vida. Muchas cosas hay detrás de ello, no solamente también en ese plano, sino también en el tema social que igual debemos abordar un poco más, y yo quiero por este motivo entablar esa plática contigo, justamente apelando a esta parte de que has formado parte activa de lo que es organizaciones de divulgación científica, incluso aquí dentro de las instalaciones, y los proyectos que has desarrollado junto con tus estudiantes para presentarlos en distintos foros y en distintos concursos científicos que se han proyectado hacia la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues yo quiero empezar preguntándote, ¿qué es la cultura científica y se necesita ser científico para tenerla o fomentarla? Fíjate que sí me parece un tema muy interesante por lo que acabas de comentar, de que realmente pues lo estamos viviendo. Y así una definición como tal de cultura científica, pues aún no lo encontramos, al menos en el diccionario no lo encuentras como tal, porque casi siempre manejamos todo separado, que sí es la ciencia, y a la ciencia a veces la vemos como que algo muy aparte del contexto cotidiano. Y la cultura la manejamos a lo mejor como el conjunto de creencias, de conocimientos, de los valores que distinguen a una sociedad. Entonces, si llegamos a lo que es la definición, o si pudiéramos estructurar una definición de cultura científica, esta sería de que es el conjunto de esos conocimientos científicos, valga la redundancia, que si los desglosamos, pues vendrían siendo todos aquellos que puedan ser verificables, que sean reales, universales, fiables en el sentido, falibles en el sentido de que pues sabemos que puede estar sujeto a algún cambio dependiendo del contexto, dependiendo también como de, con qué herramientas cuentas, pero que al fin y al cabo nos vienen a ayudar a dar una solución dentro de la sociedad. Y la parte de la cultura sería cómo nosotros como sociedad podemos adquirir esos conocimientos y poder emitir un juicio crítico con respecto a algún tema determinado. Y con respecto a lo que me preguntabas de que si se requiere ser científico para poder transmitir la cultura, no es necesario. Es como te digo, muchas veces como que se hace esa diferenciación del ser científico, como que uno siente que hay una barrera cuando no debiera, porque la cultura científica tú la adquieres a lo mejor de estas personas que están encargadas de generar esos conocimientos estructurados, pero nosotros podemos adquirirlo como sociedad. ¿Para qué? Para poder desarrollar nuestras actividades diarias. Como lo mencionaste, ya ahorita o antes se veía muy separado, siempre decía uno, ciencias exactas, y como que las ciencias sociales lo dejaba uno muy aparte, como si no fuera parte de las cuestiones científicas, de los temas científicos, cuando realmente si nosotros queremos involucrar a la sociedad, tiene que hacerse esa parte de ligar, yo le llamo, no le llamo yo, sino que es parte de la transdisciplinariedad, que es lo que al fin y al cabo ayuda a que se involucre la sociedad en este tipo de temáticas. Así lo considero.
Sí, y justamente esto que mencionas, en el que es cambiante también, y me imagino que esto tiene que ver también con las herramientas que se tienen en cada época, ¿no? Puede haber a lo mejor un descubrimiento que en un año tuvo ciertas, no sé, se llegó hasta cierto punto, pero después de cierto tiempo hay algo que se le agregue más, ¿no? Dependiendo de cómo evolucionen los estudios o X o Y situación. Sí, fíjate, con respecto a eso, perdón que te interrumpa, claro. Con respecto a eso, siempre pongo un ejemplo en el salón de clases con respecto a las herramientas, o sea, los avances de la tecnología. Había una especie, o hay una especie de alga, se llama Ulva lactuca, que en algún tiempo, pues la veían 2 organismos en el mar, entonces decían, son diferentes especies. Y de ahí, pues si tú lo veías morfológicamente, eran muy distintas, pero con el avance de la tecnología, entonces se desarrollaron lo que son ahorita las herramientas moleculares. Entonces, al hacerle el análisis molecular, se dieron cuenta de que era la misma especie. Entonces, ahí es la pregunta que siempre les hago a los chicos. ¿Estuvieron mal los de aquella temporada, los de aquella época, o estuvieron bien? O sea, ahí sería, estuvieron bien, porque ellos trabajaron con las herramientas que tenían, y en ese tiempo eso era lo adecuado, eso era lo indicado. Pero ya ahorita con estos avances es de que te va ayudando también a transformar parte de tu realidad. Y justamente a eso voy con la siguiente pregunta, el para qué sirve, el para qué nos serviría desarrollar a nosotros como sociedad, no siendo científicos, siendo parte activa de la sociedad desde el ámbito en el que nos encontremos, de qué serviría tener esa cultura y poder estar consciente de ello. Yo siempre he considerado que es muy importante que este tipo de conocimientos o que cualquier juicio que tú vayas a emitir sea basado en hechos, en lo que es real. Entonces, aplicarlo puede ser en cualquier ámbito. De lo que te mencionaba anteriormente de la transdisciplina, a eso vamos. De hecho, pues hay diferentes términos, como es también el equipo multidisciplinario, pero el equipo multidisciplinario por lo regular, cada uno, si tú, por ejemplo, lo abordas desde que el biólogo, el ecólogo, el matemático, cada uno desde su perspectiva aporta para poder, pues, lograr un objetivo. Pero a lo que se refiere la transdisciplina es de que hay un objetivo en común. Y, por ejemplo, sería el objetivo en común, el beneficiar a la sociedad. Actualmente estoy desarrollando una maestría y en una de las materias que es análisis y gestión de riesgos y vulnerabilidad, ahí se veía el caso de cómo cuando hay algún fenómeno meteorológico debemos, en cualquier situación, en cualquier lugar, debiera existir un famoso mapa de riesgos. ¿A qué se refiere esto? A que debe de existir pues aquel como especie de manual en el que te indique, por ejemplo, cuáles son las zonas altas de la localidad, cuáles son de arroyo, qué colonias pueden ser más susceptibles de inundaciones. Entonces, no es el trabajo de una sola persona, no es el trabajo solo del científico. O sea, el científico, por ejemplo, el geólogo te puede decir, pues aquí se encuentran los relieves, la topografía se encuentra de tal manera, a lo mejor el biólogo te dice tales especies, luego pueden, no sé, por el crecimiento, hacer de que se desvíen las aguas. El ingeniero civil pues te puede dar otra perspectiva con respecto a la construcción, el arquitecto de los puentes, pero ¿quiénes son los más involucrados? ¿Quiénes debieran ser los más involucrados? La sociedad, las personas que viven ahí. Entonces, la transdisciplina es el que tú logres un objetivo común para todos, para toda la sociedad, visto desde qué tanto aporta cada una de las disciplinas, pero para el logro de dicho fin, de ese que es pues ahora sí que el salvaguardar, porque al fin y al cabo todos esos conocimientos que nosotros adquirimos tienen que ser en pro de lo que comentaste, de los beneficios sociales que esto nos traiga, claro, desde también tomando en cuenta el aspecto de la sustentabilidad, evitando que ya sería otro tema, pero evitar tener impactos considerables en el medio ambiente. Que sea sostenible, vaya. Y justamente también en la siguiente pregunta, esta podría ser el por qué es importante
tener en cuenta las ciencias a la hora de tomar decisiones en nuestro día a día? ¿Podría ser parte de? Sí, eso es parte de, y también, bueno, yo lo veo mucho como en los usos y costumbres a veces de algunos pueblos. Tanto esto, ¿no? De lo que habíamos mencionado anteriormente, que la tecnología que nos ayuda pues a mejorar parte del entorno, nuestras actividades, nuestro ritmo de vida que hemos visto que ha cambiado mucho, esto nos viene a beneficiar. Pero a veces, bueno, ahorita regreso al tema de usos y costumbres, pero actualmente somos la generación de que tenemos, en teoría, toda la información disponible, pero a la vez no sabemos nada, porque tendemos a evitar ese razonamiento crítico de realmente comprobar, bueno, ahorita como estamos con la cuestión de los huracanes, ¿qué pasa con los huracanes? Que viene tal meteoro y de repente empezamos a ver una publicación, ya entró por fulano pueblo y está devastando, y suben una foto falsa, que también a veces dice uno, y bueno, ¿qué tanto se está formando la sociedad un criterio como para tener que echar una mentira o publicar una mentira, o lo que llamamos las fake news, para poder, no sé, aumentar likes o cualquier cosa, imperando con respecto a la cuestión científica? Entonces, eso sí es algo de qué pensar, que te da que pensar del por qué debemos de emitir un juicio crítico. O sea, y que yo leo, si me están diciendo, viene un meteoro con estas características, no irme con la primera publicación, sino el ser conscientes de lo que debemos nosotros adquirir es quién está publicando. ¿Realmente Exacto. es una fuente confiable? De perdida, como dijo una persona, me tocó con una estudiante hablar sobre esa temática de la lluvia. Yo le creo más si es la página de Protección Civil. Y creo que mínimo porque ellos son los encargados de esa cuestión, o las páginas científicas. ¿Quiénes tienen la información oficial? Uh-huh. Y a lo que me iba hace ratito de los usos y costumbres. Que bueno, y perdón que te interrumpa, pero aparte de también considerar la información oficial, también considerar criterios que te permitan a lo mejor tener tomar una decisión, no digamos que a lo mejor la correcta, porque no sabemos del todo si vamos a tomar la decisión correcta o no, pero sí a lo mejor en la que tenga un menor impacto, un impacto negativo en ese momento, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay que tomar consideración, sobre todo en consideración la fuente oficial, pero también considerar otros aspectos, ¿no? Sí, o sea, la cuestión técnica era lo que comentaba de que... La técnica, sobre todo. De que está bien Protección Civil porque ellos se basan en algunas páginas, y si seguimos alguna página, porque pues vemos que hay páginas que sí tienen información técnica confiable, que sea con base, porque a lo mejor mucho también tiene que ver la cuestión del inglés, ¿no? Que mucha de la información está en inglés y no todos tenemos la cultura de manejar pues dos lenguas, ¿no? Mínimo. Entonces, esa cuestión te ayuda para que tú te forjes ese criterio y sea basado como te mencionaba, en hechos, con evidencia, que lleve un método experimental para realmente comprobar si, como decimos, como las predicciones, o hasta también con las aplicaciones, que ahí siempre bajan la aplicación, ven ahí porcentaje, 38%, y piensan de que esa es la cantidad de agua que va a caer, cuando realmente esto se refiere a la probabilidad o todos los eventos que ha ocurrido que ese día, en el pasado, no de que vaya a pasar en el futuro, sino que en el pasado ha llovido o ha ocurrido pues el fenómeno, ¿no? Se ha presentado. Entonces es cuestión de la cultura. O sea, no nada más redes sociales para estar viendo pues imágenes, memes, que tampoco es reprobable, meme del evento o así, ¿no? Pero que a final de cuentas sí, en algunas ocasiones y hay sus salvedades, ¿no? Sus grandes excepciones en las que a lo mejor a través del humor se puede informar y se puede llegar a tomar de una manera más amena a quizás situaciones no tan catastróficas, podríamos decir. Ajá, pero también es cierto que pues tenemos que apelar siempre a esta parte de tomar las decisiones de menos impacto, sobre todo para nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido iba la pregunta. Y bueno, para seguir con nuestra entrevista, yo quiero continuar preguntándote y justamente a través de tu experiencia,
¿Qué actividades qué actividades a lo mejor en nuestro contexto local podríamos echar mano para fomentar más la cultura científica? Me parece una pregunta muy interesante, Esperanza, en el sentido de que como sociedad debemos de aprovechar los diferentes espacios que existen. O sea, no nos exime el que, pues a lo mejor en la escuela no me enseñaron esto, no me enseñaron el otro, pero sí podemos acercarnos a los diferentes espacios que se nos ofrecen. Uno es tu programa que tiene una gran audiencia y de que llega a diferentes estratos sociales. Entonces, desde ahí, el estar escuchando diferentes temáticas, esto nos puede ayudar a involucrarnos en este tipo de temáticas, que ya dijimos, no tienen que ser nada más que de biología, que de matemáticas, sino también aquellas que nos ayuden a forjar un criterio, un juicio para el desarrollo social. También otra cuestión pudiera ser el desarrollo de diferentes medios audiovisuales. Además, por ejemplo, la realización de algunas pequeñas cápsulas, de algunos videos que estén pasando, ahí creo que tendríamos que involucrar un poquito más a nuestros gobiernos para que ellos empiecen a fomentar también esta parte, porque sabemos de que pues puede haber muchas buenas intenciones, pero es necesario también la cuestión de los recursos, ¿no? Para poder hacer llegar todo este tipo de actividades. Otra cuestión que veo que sí ha funcionado, por ejemplo, en la organización en la que me encuentro y que también pues tú te encuentras, que es de una comunidad de divulgadores sudcalifornianos de la ciencia, es la realización de cafés científicos. Y esto es invitarlos a todos y a todas de que si se ofrecen tanto en la ciudad o en el lugar donde sean, acudir. O sea, es muy importante esa cuestión, el de que haya una asistencia, porque no son temas que lleguen y se hablen de una manera técnica, sino lo que se busca es también esa compenetración con la sociedad, de que se hable desde, ahora sí que de par a par, o sea, en el lenguaje. Y desde una necesidad, ¿no? También, porque incluso a lo mejor las personas que no tienen, digamos, que van como sociedad en general, ¿no? No a lo mejor como un experto o experta, lo consideren desde una necesidad personal, que sea el de, no sé, algo que tenga que ver con una toma de decisiones, como decíamos hace rato, o también con algo que solucione un aspecto de su vida, ¿no? Sí, muy importante esa cuestión, porque, por ejemplo, puede ser, bueno, la solución a una necesidad, pero también desde el punto o el abordaje científico sería que las personas que nos dedicamos a realizar ciencia veamos qué adolece el entorno, o sea, qué hay en nuestro entorno, qué es lo que pudiéramos nosotros dar solución. Por ejemplo, aquí algunas actividades que se han realizado de investigación tienen que ver ya sea con estos fenómenos meteorológicos, pero también qué otras necesidades tenemos, que nuestro estado es un estado pues que tiene un estrés hídrico demasiado elevado. Entonces ahí sería de que realmente nosotros viéramos esa parte, o sea, de qué se puede hacer para poder dar una solución o disminuir ese impacto. Porque muchos nada más dicen, o no es por echar a la cuestión de las redes sociales, pero empiezan a decir que falta esto, que la culpa es de fulano, sutano, sutana autoridad, cuando realmente pues todos contribuimos a ese impacto. O sea, realmente somos conscientes de cómo podemos disminuir que se empiecen a agotar los mantos acuíferos. O que si es la agricultura, o que si somos nosotros, o que si es el vecino que riega la calle, o que si es aquel que no arregla las fugas. Es la interacción que tenemos con nuestro entorno, ¿no? Entonces es realmente el tratar de involucrar a todos. O sea, de que todos somos responsables de toda esta situación. Es como el proceso de certificación es como la certificación con la que contamos. O sea, realmente ahí sí. Si viene una auditoría, está el auditor, no es nada más al encargado de un proceso, es a toda la comunidad, porque todos somos responsables de que se cumplan con los controles operacionales para lograr los objetivos de disminuir el consumo energético o el consumo de agua o la separación de los residuos, porque el residuo no se separa solo. No. Entonces,
necesita de que todos tengamos esa conciencia, al igual que si lo extrapolamos, ahora sí que vemos esa parte, ¿no? Del cómo ir extrapolando cualquier situación. Eso lo vemos ahorita aquí en el tecnológico, al interior, pero en nuestras casas, ¿realmente estamos adquiriendo esos hábitos? ¿Realmente los aplicamos? Igual en la sociedad, o sea, todos lo aplicamos. Entonces es el aplicar ese conocimiento científico, aunque tú no seas científico, pero sabes qué puede ocurrir, qué puede pasar, y lo que decíamos de la cultura científica, tú desarrollar ese juicio crítico para la toma de decisiones. Y justo en este tema que mencionas, un tema trascendental, sobre todo que no solamente nos afecta aquí en el estado, sino ya se está... prácticamente yo creo en todo el mundo, el tema, pero bueno, en nuestro caso por el tema del desierto, por la escasa agua que hay, del estrés hídrico, justamente este tema también tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La interacción que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo con nuestro entorno, con nuestro ecosistema, y que deriva también de la toma de decisiones, las decisiones que tomamos o que no tomamos, y que a final de cuentas han impactado y han abonado a eso, ¿eh? No es solamente decir que el gobierno no ha hecho esto, no ha hecho aquello, porque probablemente a lo mejor falta en políticas públicas y lo que tú quieras, pero también tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho como sociedad. Así es a lo que me refiero, o sea, de que es responsabilidad de todos y de todas. O sea, de que aunque ciertos actores tengan un tanto de responsabilidad, al fin y al cabo, así como lo mencionas, me gustó mucho porque siempre decimos las decisiones que tomas, pero también es muy importante aquellas que no tomas. ¿No? No, y que a final de cuentas, también nuestro papel como sociedad es decir o evidenciar, ¿sabes qué? Tú, gobernante, hay que trabajar más en esto, ¿no? Y a veces no tomamos la decisión de observarlo más, quizá. Sí, o el decir y evitar el egoísmo. Uh-huh. O sea, ok, yo lo tengo ahorita, no me importa lo que pase más adelante. O sea, yo lo disfruto ahora, mis hijos, mis generaciones futuras, no lo sé. Viéndolo desde un punto de vista de privilegio, ¿no? Ajá. Y en esa parte, pues sí, a final de cuentas, es algo que va a mermar, va a ser de impacto para las futuras generaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahorita? O lo que hablamos también, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido la población. O sea, realmente si comparamos de hace 15, 20 años que eran 45,000 habitantes, al menos aquí en Ciudad Constitución, ahora que son aproximadamente 70,000, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entre más vamos consumiendo ese recurso, pues que es vital. O sea, más que cualquier otro, el agua es vital para nosotros. Para nuestra existencia, para nuestra vida. Y ya casi para finalizar, ¿qué consideras que se necesita reforzar desde el ámbito educativo para que la cultura de la ciencia tenga más presencia en nuestra sociedad? Yo creo que a todos los niveles educativos debiéramos ser más sensibles como docentes del involucrarlos en diferentes proyectos. Como te comentaba hace ratito, el determinar, una necesidad, ¿cuál es la necesidad que más nos preocupa en nuestro entorno? Pues puede ser la escasez del agua, puede ser la contaminación, puede ser el ganado de que está muriendo en alguna temporada del año por la sequía. Entonces, al menos aquí a nivel del tecnológico, ¿cómo las diferentes carreras pueden involucrarse para dar solución a esas problemáticas? Okay. ¿Qué pueden desarrollar? ¿Un prototipo electrónico, un dispositivo, alguna aplicación? ¿Algún proyecto, alguna comparación, el mejoramiento de un alimento, la conservación de alguno de ellos? Desde todas esas perspectivas, ¿qué podemos hacer? Entonces, involucrarlos. Y a lo que me refiero a todos los niveles, el no soltarlos. Porque yo me he dado cuenta que desde la primaria vienen con una, de hecho incluso desde el jardín de niños, vienen con una formación, porque cuando dábamos pláticas de desarrollo sostenible, los niños se emocionaban, eran los primeros que te decían cuáles eran las acciones para evitar acabar con el agua, que no tirar basura. Entonces, traen esa parte, esa cultura que ellos ya se están formando y que lastimosamente hemos notado que ya a veces a nivel secundaria se empieza a perder. Como que entre secundaria y preparatoria
Ahí a veces como que se empieza a perder el muchacho y ya no le da como la misma importancia a este tipo de temáticas. Entonces sí creo que todos hermanarnos, y al menos aquí como tecnológico nosotros tendríamos esa responsabilidad de ser un tecnológico de puertas abiertas, de dejar que se involucren, ya sea en el laboratorio, que tenemos diferente infraestructura, que pudiéramos invitar a los estudiantes para que ellos se involucren y vayan viendo qué es lo que se hace en el tecnológico. Y no nada más ellos, sino que la sociedad también se dé cuenta de qué es lo que están haciendo sus hijos, a quienes estamos formando, que son, pues prácticamente, no quiero decir las futuras semillas, sino que ya son la semilla que está germinando para poder beneficiar a todo nuestro entorno y poder mejorar este entorno. Sí, justamente creo que es una responsabilidad social muy fuerte la de tanto el tecnológico como de toda institución educativa, pero en nuestro caso, por ser una institución de nivel superior, digamos con una mayor diversidad de oferta educativa aquí en el municipio, ¿no? Entonces, eso me parece de suma importancia y justamente también eso iba, ¿no? Con la pregunta. Y bueno, ya para finalizar, algo final que quieras agregar en torno a este tema. Pues yo creo que debiéramos ser más curiosos, siempre. El desarrollar la curiosidad, el ser curioso, el siempre estarnos preguntando algo, nos va a obligar ¿a qué? Al observar. Entonces tú empiezas a observar tu alrededor, empiezas a investigar, desarrollas todas esas habilidades que tiene un investigador. La primera es la observación. Entonces, ser curioso, observar y de ahí empezar a indagar. Como dices, la investigación es muy importante porque nos va a dar esas herramientas que nos va a permitir tomar desde la perspectiva de cada quien, desde el juicio que se haya desarrollado, la decisión que sea más correcta para evitar que haya algún impacto considerable en nuestro entorno y hasta en nuestro actuar diario. Entonces sí es muy importante que todos y todas nos involucremos para poder realizar este cambio en nuestro entorno. Bueno, sin duda creo que esta temática da para mucho más de qué hablar. Esto creo que fue breve, fue un momento en el que justamente para abrir el tema, ¿no? Para abrirnos y para abrir más los espacios en donde podamos hablar de lo que es la cultura científica y fomentarla, ¿no? Tratar de fomentar lo más posible. Y bueno, yo te agradezco el tiempo que te diste para venir el día de hoy con nosotros y justamente para hablarnos acerca de esto. Al contrario, Esperanza, muchas gracias por la invitación y como comentas, lo importante es eso, dar la apertura, empezar a difundir esta temática y que pues todos somos responsables de fomentarla y ser más responsables. Ok. Bueno, yo también agradezco el espacio que nos otorga el Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur a través de la 99.1 de FM y la 1050 de AM, la radio de Sud California, la señal que nos une. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentaron Halcones al Aire.